El día que fui a divorciarme, yo pensé que ya no quedaba nada capaz de sorprenderme. Después de 3 años casado con Sebastián Valcárcel, el abogado alfa más impecable, más admirado y más cuidadosamente fabricado de toda la capital, yo creía conocer por lo menos la forma exacta de mi desgracia. Creía que mi matrimonio había fracasado por lo de siempre, por el silencio, por el orgullo, por el peso insoportable de vivir al lado de un hombre que nunca llegaba roto a casa, porque siempre se rompía a puerta cerrada. Yo creía que me estaba divorciando de un alfa que dejó de amarme. Pero no, me estaba divorciando de una mentira firmada, sellada y protegida por una familia entera. Y lo peor, lo verdaderamente humillante, fue que yo no fui el primero en enterarme. No fue la prensa, no fue su madre, no fue su socio, ni siquiera fue la amante que muchos juraban que tenía. No, fue la corte. La corte de divorcio supo su secreto antes que yo, y me lo reveló mientras yo estaba sentado frente a él, con las manos frías, todavía usando el apellido que me había regalado para volverme parte de su escenografía. Pausa. Mi nombre es Emiliano Rosas. Soy Omega. Tengo 30 años. Y durante 8 de ellos trabajé como dibujante judicial. Sí, de esos que convierten juicios en trazos. De esos que aprenden a leer la verdad en un párpado que tiembla, en un puño que se cierra, en una sonrisa sostenida medio segundo de más. Yo dibujé la caída de alcaldes, la ruina de empresas, testigos falsos, alfas llorando, betas mintiendo, omegas aprendiendo a no bajar la mirada. Pero nunca dibujé nada tan devastador como la expresión de mi propio esposo cuando la jueza abrió el expediente sellado, y dijo: antes de continuar con la disolución matrimonial, este tribunal debe dejar constancia de una omisión esencial cometida por la parte demandada. Yo volteé a verlo. Sebastián, impecable en su traje azul oscuro, se quedó inmóvil. No tragó saliva. No parpadeó. No se defendió. Y entonces la jueza agregó, con una voz tan neutra que por eso mismo me destrozó más: señor Rosas, por derecho procesal y por el impacto directo en la validez del contrato conyugal, usted debe saber que su esposo ocultó, desde antes de contraer matrimonio, una modificación registral y médica relacionada con su clasificación secundaria. Música sube. Yo no entendí. No al principio. Pero entendí cuando Sebastián cerró los ojos. Y en ese instante supe que la peor traición no era una infidelidad. Era haber compartido cama, casa y apellido con alguien cuya verdad fundamental me había sido negada. Mientras un tribunal la sostenía, impresa y foliada, entre sus manos. 1. ¿Cómo conocía al hombre que jamás existió? Música, cuerdas bajas, atmósfera elegante. Conocí a Sebastián en el Palacio de Justicia de Loma Central. Yo estaba dibujando una audiencia mercantil aburridísima, 2 conglomerados peleándose por rutas de exportación, 4 abogados compitiendo por ver quién usaba el lenguaje más pretencioso y un juez con cara de querer renunciar a la vida. Sebastián entró tarde. No porque fuera irresponsable. Nunca lo fue. Entró tarde porque venía de otra sala, de otro caso, de otra victoria. Y el murmullo que levantó a su paso fue casi ridículo. Ya saben cómo se ponen algunos cuando aparece un alfa guapo con poder, dinero y un apellido que abre puertas sin tocar. Valcárcel. Así, como si el puro nombre oliera a madera fina, firmas en tinta cara y decisiones que te pueden arruinar. No era solo atractivo. Era preciso. Tenía esa clase de belleza que no nace de la dulzura, sino del control. Cabello negro, peinado hacia atrás. Mandíbula firme. La voz grave, limpia, medida. Ni una palabra de más. Ni una emoción derramada donde no sirviera. Y, sin embargo, cuando lo dibujé por primera vez, no tracé su perfil. Le dibujé las manos. Porque un hombre puede mentir con la cara. Pero las manos siempre cuentan otra historia. Sebastián tomó asiento, abrió su carpeta y apoyó los dedos sobre la mesa. Nadie más lo notó. Yo sí. Tenía los nudillos tensos. No tensos de enojo. Tensos de contención. Como si todo le estuviera hecho de costuras jaladas al límite. Al final de la audiencia, mientras yo guardaba mis hojas, escuché su voz detrás de mí. Usted no me dibujó como los demás. Volteé. De cerca imponía todavía más. Perdón, le dije, levantando mi portafolio. ¿Cómo? Él miró mis hojas. Los demás me dibujan como si ya me hubieran entendido. Su mirada cayó sobre el boceto donde solo estaban sus manos. Usted no. No supe qué responder. Yo era bueno observando a la gente,
no coqueteando con ella. Supongo que no me gusta asumir demasiado pronto, contesté. Y entonces pasó algo raro. Sebastián sonrió. No la sonrisa pública. No la de revista. No la que tranquiliza inversionistas. Una sonrisa pequeña. Cansada. Casi privada. Eso, Emiliano Rosas, es peligrosísimo en un tribunal. Yo levanté una ceja. ¿Sabe mi nombre? Trabajo aquí seguido. Usted también. No era difícil. Luego extendió la mano. Sebastián Valcárcel. La miré un segundo antes de estrecharla. Sé quién es. Eso no significa que sepa quién soy. No sé por qué esa frase se me quedó tanto tiempo pegada. Quizá porque sonó honesta. Quizá porque, por una vez, el hombre más pulcro de la capital parecía cansado de ser visto como estampita de poder. O quizá porque, desde el principio, ya me estaba diciendo la verdad de la única manera en que supo decirla. No sabes quién soy. Y tenía razón. No sabía. 2. El tipo de amor que parece respeto. Música, cálida, contenida. Empezó lento. Cafés después de audiencias. Mensajes breves, impecables. «Ya comiste», escrito a las 9 de la noche, como si apenas entonces se permitiera preguntar por algo humano. Llamadas cortas. Silencios cómodos. Sebastián no me conquistó con flores ni con despliegues de alfa poderoso. Me conquistó escuchando. Escuchando de verdad. Le interesaba mi trabajo. Me preguntaba cómo decidía qué gesto dibujar y cuál no. Me preguntaba si era difícil observar sufrimiento todos los días. Me preguntaba por qué nunca había firmado mis bocetos con apellido completo. Y cuando le conté que mi padre se había ido cuando yo era niño y que el apellido Rosas venía de mi mamá, él dijo: «Entonces es un apellido limpio. Eso vale más». Yo venía de una vida normal. Ni pobre poverísimo ni de cuento de superación. No más normal. Un departamento pequeño en la colonia San Telmo. Una madre maestra jubilada. Una rutina sobria. Un trabajo discreto. Él venía de una familia de élite jurídica. Abuelos magistrados. Tíos notarios. Primos en el Senado. La clase de linaje alfa que todavía se comporta como si la ciudad les perteneciera por derecho divino y por buena postura. Y, aún así, conmigo era distinto. No me trataba como adorno. No me hablaba con condescendencia. Nunca me dijo que yo era diferente a otros omegas, frase que siempre me pareció una cochinada disfrazada de cumplido. Conmigo, Sebastián parecía descansar. Recuerdo la primera vez que se quedó dormido en mi sofá. Traía la corbata floja, un expediente abierto sobre el pecho y esa expresión de agotamiento feroz que nunca enseñaba en público. Me acerqué a quitarle la carpeta y vi algo mínimo, pero extraño. Una marca rojiza detrás de la base del cuello, casi donde muchos alfas resienten la saturación glandular. «¿Te duele?», le pregunté. Abrió un ojo apenas. «Nada que importe». «Sebastián». «Emiliano», dijo, con la voz todavía medio dormida. «Si un día me ves cansado, no me cures. Nada más quédate. A veces uno se enamora por estupidez. Otras, por hambre. Yo me enamoré por eso. Porque pensé que me había pedido presencia, no salvación. Porque creí que conmigo no estaba actuando. 6 meses después, me pidió matrimonio. No en un restaurante. No en una terraza. No con músicos escondidos. Fue en la sala de archivo viejo del palacio. Yo estaba revisando unas láminas cuando apareció con una cajita en la mano y la misma expresión con la que entraba al litigio. Decidido, pero como si por dentro estuviera cargando una tormenta. «No sé hacerlo bonito», dijo. Me reí. «Qué raro, si tu especialidad es hacer que todo parezca perfecto». No sonrió. «Contigo no quiero que parezca. Quiero que sea». Entonces abrió la caja. Un anillo de platino sencillo. Nada exagerado. «Cásate conmigo, Emiliano». Yo me quedé helado. «Sebastián, no te estoy prometiendo paz eterna, ni días fáciles, ni una familia amable. Sabes mejor que nadie que no vengo de un mundo limpio. Pero sí te prometo algo más raro». «¿Qué?». Respiró hondo. «Que contigo no quiero seguir siendo una función». Debía haber preguntado qué quería decir exactamente. Debía haber hecho más preguntas siempre. Pero a veces el amor te llega con palabras que suenan a confesión y tú, menso, las aceptas como si fueran suficientes. Le dije que sí, y él me abrazó con una fuerza que, por un instante, no pareció de triunfo, sino de alivio. 3. La familia Valcárcel no quería a un Omega, quería a un Marco. Música, tensión refinada. La boda fue preciosa. También fue una operación política.
Aprendí muy pronto que en ciertas familias los matrimonios no se celebran, se administran. La madre de Sebastián, Regina Valcárcel, me recibió con ese tipo de cordialidad que parece perfume caro y veneno diluido. Emiliano, qué gusto. Sebastián necesitaba equilibrio. No dijo amor. No dijo felicidad. Dijo equilibrio. Como si yo fuera una pieza correctiva. Una válvula de estabilidad. Un accesorio institucional. Los primeros meses hice lo posible por no darle importancia. La casa era enorme, silenciosa, llena de arte que nadie veía de verdad. Sebastián trabajaba demasiado, pero cuando estaba conmigo trataba de estar de verdad. Cocinábamos a medianoche. Veíamos grabaciones viejas de juicios históricos. Yo dibujaba y él corregía argumentos en el sillón, descalzo, con la cabeza reclinada hacia atrás. Había intimidad. Había ternura. Había incluso deseo. Sí, pero también había huecos. Huecos extraños. Sebastián evitaba ciertos chequeos públicos de compatibilidad biológica que muchas parejas alfa-omega hacían sin problema. Siempre tenía un argumento técnico, una excepción legal, un patrocinio que le permitía posponerlo. Cuando yo le preguntaba por qué nunca quiso registrar formalmente nuestra impronta conyugal completa, él me decía, no necesito una oficina del Estado para saber que te elegí. Y sonaba tan bonito, tan digno, tan casi romántico, que yo me tragaba la incomodidad. Otra cosa rara, jamás dejaba que nadie de su equipo médico de confianza me atendiera a mí. Insistía en que yo conservara mis propios doctores, mis propios análisis, mis propios expedientes. En aquel tiempo lo leí como respeto. Ahora sé que era compartimentalización. Separar archivos. Levantar muros. Evitar cruces. También empezó a pedirme favores inofensivos. ¿Podrías acompañarme a esta cena? ¿Podrías sentarte a mi izquierda en la gala? ¿Podrías venir mañana a la sesión fotográfica del despacho? No me exigía vestirme de cierto modo ni sonreír por contrato. Nunca fue tan vulgar. Pero sí cuidaba mucho la imagen de nosotros. Unión sobria. Pareja estable. Discreción elegante. Yo me volví parte de una narrativa. No de golpe. Poquito a poquito. Como se vuelve en jaula muchas cosas. Con buen gusto. Hasta que un día, en una cena de beneficencia, escuché a uno de los socios más viejos del despacho decirle a otro, creyendo que yo no oía. Le quedó perfecto. Lo suaviza sin debilitarlo. No hablaban de mí como persona. Hablaban de mí como si fuera iluminación de escenario. Se lo conté a Sebastián en el coche de regreso. Esperaba enojo. Esperaba que al menos fingiera indignación. Él solo soltó el aire y dijo, no escuches a gente vacía. Pues es la gente con la que trabajas. No por elección. Entonces, ¿por qué nunca los contradices? Silencio. Luego, con una calma que me dolió más que un grito, respondió. Porque no todas las batallas se ganan diciendo la verdad de frente. Yo volteé a verlo. ¿Y vivir conmigo también es una de esas batallas? Tardó demasiado en contestar. No. Pero esa noche, por primera vez, sentí que el hombre al que había amado podía mirarme con ternura, y al mismo tiempo esconderme algo tan grande que ni siquiera sabía por dónde empezaba. 4. El documento que me hizo pedir el divorcio. Música, latido bajo, suspenso. No descubrí su secreto. Descubrí la forma de mi lugar. Y fue suficiente. Pasó un jueves lluvioso. Yo había ido al despacho Valcárcel y de la Vega a dejarle una libreta que olvidó en casa. Su asistente me dejó pasar a la oficina privada porque el licenciado bajó a una reunión de socios. Yo conocía ese espacio. Demasiado bien. El librero oscuro. La lámpara verde. El mueble bar que casi nunca usaba. El ventanal enorme donde la ciudad se veía lejana. Como si estar arriba también sirviera para no escucharla. Dejé la libreta en el escritorio. Iba saliendo cuando vi una carpeta abierta. Quizá por descuido. Quizá por destino. Quizá porque la vida a veces se cansa de ser sutil. No era un expediente litigioso. Era un documento patrimonial. Fideicomiso conyugal Valcárcel Rosas. Mi apellido estaba ahí. Lo abrí. Sí, ya sé. No debía. Pero no me arrepiento ni tantito. Leí rápido. Y cada línea me fue congelando algo distinto por dentro. Yo no figuraba como cotitular pleno de la mayoría de los bienes adquiridos tras el matrimonio. Figuraba como beneficiario condicionado. ¿Condicionado a qué? A preservar la reputación institucional de la unión. A no emitir declaraciones que afecten la posición jurídica del cónyuge principal.
a mantener conducta compatible con el protocolo social del despacho. En otras palabras, no era esposo, era cláusula. Seguí leyendo. Había un apartado peor. Sesión imitada de imagen y trazo. Mi trabajo como dibujante judicial, mis bocetos, incluso reproducciones de mi estilo, podían ser usados en campañas institucionales de despacho bajo la lógica de contribución cultural del núcleo conyugal. Sin pago independiente. Sin autorización pieza por pieza. Sin siquiera avisarme. Sentí un zumbido en los oídos. Yo nunca firmé eso. O al menos no recordaba haber firmado algo así. Revisé anexos. Había una firma mía. Mi nombre. Mi trazo. Pero no mi voluntad. A veces, cuando una persona convive tanto con el poder, empieza a dudar incluso de su memoria. Me quedé ahí, viendo mi propia firma como si fuera un fantasma mal dibujado. No se suponía que vieras eso. La voz de Sebastián me cortó por la espalda. Volteé. Él estaba en la puerta. No venía furioso. Venía cansado. Y eso me dio más miedo. Levanté el documento. ¿Qué es esto? Un instrumento de blindaje patrimonial. ¿Blindaje contra quién? ¿Contra mí? Contra la familia. Contra los socios. Contra los riesgos externos. Solté una risa seca. Qué curioso. Porque el único amarrado aquí soy yo. Sebastián se acercó despacio. Déjame explicarte. Perfecto. Empieza por decirme cuando pensé que era buena idea ceder mis dibujos, mi imagen y media dignidad a tu despacho. No está redactado como tú crees. Está redactado exactamente como ellos creen. Sus ojos cambiaron apenas. Ese instante de control perdiéndose. Emiliano, ¿está falsificada mi firma? Y ahí lo vi. La mínima pausa. La mínima pausa. No necesitó decirme que sí. Tampoco que no. Porque el silencio correcto a veces es una confesión cobarde. No la falsifiqué yo, dijo al fin. Me quedé quieto. Entonces, ¿quién? Yo. No revisé ese anexo antes del protocolo final. ¿Y de todos modos lo dejaste correr? No contestó. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Otra vez ese silencio. Sebastián. Meses. Yo sentí que algo en mí se volvió muy simple. A veces el desamor no llega como incendio. Llega como orden. Tomé aire. Voy a pedir el divorcio. Él dio un paso más. No hagas esto desde el enojo. No, Sebastián. Lo estoy haciendo desde la claridad. Podemos renegociar todo. Lo que quieras. No quiero renegociar mi lugar en tu vida. Quiero saber si alguna vez tuve uno. Su mandíbula se tensó. Si lo tuviste. Entonces, ¿por qué siempre me tocó enterarme tarde? Me miró como si quisiera decir algo enorme. Algo que no encontraba salida. Pero otra vez eligió lo de siempre. La administración. El control. La omisión. Hablaré con mis abogados, dijo. Yo asentí. Hazlo. Y cuando salí de esa oficina entendí que lo más peligroso de vivir con un hombre que domina las palabras es que aprende a usar el silencio como arma. 2 semanas después, le llegó la demanda de divorcio. Yo pensaba que iba a ser una batalla patrimonial. No sabía que en realidad estaba a punto de reventar el centro mismo de su nombre. 5. La primera audiencia. Música. Tensión judicial. Nunca es buena idea divorciarte en el mismo sistema donde trabajaste años observando la ruina ajena. Todos te reconocen. Todos bajan la voz. Todos fingen no ver mientras sí ven. Yo llevaba un traje gris, sobrio, sin apellido en la cara. Sebastián llegó con sus abogados externos, porque formalmente no podía representarse a sí mismo. Aún así, se veía como si toda la sala siguiera siendo suya. La jueza Mariana Telles tenía fama de no tolerar teatro. Gracias a Dios. La audiencia comenzó con lo normal. Solicitud de disolución. Impugnación parcial del fideicomiso. Señalamientos sobre consentimiento viciado. Discusión sobre uso indebido de propiedad intelectual. Todo iba dentro de lo previsto. Hasta que la abogada de Sebastián intentó hacer valer una cláusula de reserva basada en la estructura biológica, reputacional y sucesoria del cónyuge principal. La jueza pidió entonces el expediente sellado vinculado a esa cláusula. Yo pensé que sería una estupidez aristocrática más. Un registro familiar, una exención fiscal, algo así. No, la secretaria del juzgado le entregó un sobre lacrado. La jueza lo abrió, leyó 2 páginas, alzó la vista y la sala entera perdió temperatura. Licenciada Ceballos, dijo, mirando a la defensa. ¿Por qué esta información no fue revelada en la etapa previa de mediación obligatoria? La abogada de Sebastián tragó saliva.
Su señoría, el documento está sometido a reserva médica y sucesoria. Está sometido a análisis de validez contractual, corrigió la jueza. Y, por tanto, es directamente pertinente. Volteó hacia mí. Señor Rosas, lamento la forma en que esto ocurre, pero el tribunal tiene la obligación de informarle. Yo sentí que el pulso se me fue a las sienes. ¿Informarme de qué? La jueza apoyó ambas manos sobre el expediente. Su esposo, el señor Sebastián Valcárcel, se sometió, 19 meses antes de contraer matrimonio, a un procedimiento médico clandestino derivado de episodios severos de colapso glandular. El resultado fue una alteración permanente de sus marcadores secundarios y una reclasificación reservada en registro privado. No entendí toda la frase. Solo una parte. ¿Reclasificación? La jueza asintió. En términos simples, el señor Valcárcel no conservaba, al momento de casarse con usted, la condición biológica y registral pública bajo la cual celebró el contrato matrimonial. La sala se quedó muda. Yo volteé a ver a Sebastián. Él seguía viéndome a mí. Por primera vez, sin coraza. Había vergüenza en su cara. Y miedo. Y algo peor. Resignación. ¿Qué significa eso? Pregunté. Ahora sí mirándolo directo. Dímelo tú. Sus labios se separaron apenas. Tardó mucho. Significa que cuando me casé contigo, yo ya no era legalmente el alfa que todos creían. Sentí que la voz me salió quebrada. ¿Qué eras entonces? La abogada se movió, incómoda. Sebastián la detuvo con un gesto. Y respondió él mismo. Un hombre registrado en reserva como categoría nula funcional. El término cayó como vidrio. En nuestro sistema, eso significaba algo brutal. Una persona cuya capacidad glandular, impronta y dominancia biológica habían quedado anuladas o inestables a nivel legal. No era beta. No era alfa. No entraba limpio en ninguna clasificación pública útil para la élite sucesoria. Quedaba fuera del mito. Yo no sabía ni que eso pudiera ocultarse. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Antes de conocerte. La jueza intervino. La corte deberá determinar si esa omisión anuló el consentimiento de matrimonio y si fue usada, además, para mantener beneficios patrimoniales y profesionales reservados a su posición pública. Yo ya no oía todo. Solo repetía dentro de mí. Antes de conocerte. Antes de conocerte. Antes de conocerte. Todo el tiempo que me había amado, si es que me había amado, ya venía construido encima de una verdad que me negó. La audiencia se suspendió. Yo me puse de pie porque el cuerpo hace cosas aunque el alma no entienda cómo seguir. Sebastián dio un paso hacia mí. Emiliano. Levanté la mano. Ni me toques. Y en medio del pasillo del juzgado, con los reporteros queriendo acercarse y la seguridad conteniéndolos, le dije la única frase que me salió entera. Yo no pedí el divorcio por lo que eras, Sebastián. Di otro paso atrás. Lo pedí porque jamás confiaste en mí para decírmelo. Él no me siguió. No porque no quisiera, sino porque, por primera vez, el hombre que dominaba cualquier sala de juicio entendió que ya había perdido el único caso que importaba. 6. Lo que se esconde para sobrevivir. Y lo que se oculta para controlar. Música, melancolía y sospecha. Ese mismo día me buscó Mateo Salgado. Lo conocía de vista. Era un abogado de tutela civil. Alfa, más joven que Sebastián, con fama de llevar casos que nadie glamorizaba. Abusos de tutela, contratos laborales predatorios, nulidad de vínculos coercitivos. No tenía apellido rimbombante. Tenía ojeras y decencia. Sé que no es el mejor momento, me dijo en la cafetería del tribunal, pero si quieres una lectura limpia de lo que acaba de pasar, te la puedo dar. Yo estaba demasiado cansado para desconfiar. Dámela. Mateo dejó su café sobre la mesa. Hay dos historias posibles aquí. Una humana y una legal. Empieza por la menos asquerosa. La humana, dijo, es que Sebastián venía de una familia que seguramente lo obligó a ocultar su reclasificación porque eso destruía su carrera, sus derechos sucesorios y la imagen entera del despacho. ¡Qué conmovedor! No dije que lo justificara. Asentí. ¿Y la legal? Mateo me sostuvo la mirada. La legal es peor. Si él ocultó esa modificación no solo para protegerse, sino para seguir firmando instrumentos reservados a su calidad pública previa, entonces no estamos frente a una simple omisión marital. Estamos frente a fraude estructural. Sentí un hueco en el estómago. ¿Qué instrumentos? Fideicomisos sucesorios. Participación en comités biomarcados.
Ciertas defensas de alto perfil donde su posición alfa era parte de la narrativa de autoridad, y quizá de la estrategia. Yo me quedé helado, porque de pronto muchas cosas cobraron sentido. Las fotografías medidas, la obsesión por el control, la negativa a registrarnos plenamente, la distancia con cualquier evaluación pública. ¿Crees que me usó para parecer estable? Pregunté, odiándome por hacer la pregunta como si todavía necesitara salvar algo. Mateo tardó en responder. Creo que puede haberte querido y usado al mismo tiempo. ¡Qué frase más horrible! Porque era cierta. Y las verdades útiles suelen ser las más crueles. Durante las siguientes semanas, mi caso dejó de ser un simple divorcio privado. Se convirtió en una revisión judicial de validez, consentimiento y patrimonio. La prensa olió sangre. Mintió el abogado estrella sobre su identidad registral. Fue su matrimonio una cobertura reputacional. ¿Qué sabía el despacho Valcárcel? Sebastián guardó silencio público. La familia emitió un comunicado tibio, casi clínico. La salud del licenciado jamás afectó su capacidad profesional. Ni una sola línea sobre mí. Ni una sola disculpa. Y entonces vino la segunda estocada. Mi abogada consiguió acceso a correos internos del despacho ligados al fideicomiso. En uno de ellos, Rodrigo Valcárcel, tío de Sebastián y socio principal, escribía: la presencia del cónyuge artístico ha estabilizado la percepción externa. Conviene acelerar la integración de su obra al patrimonio de marca antes de cualquier contingencia. Cónyuge artístico. No Emiliano. No esposo. No persona. Presencia útil. Yo me quedé viendo la pantalla mucho rato. Y, por primera vez, lloré no por Sebastián, sino por mí. ¿Por cuánto tiempo había pasado disculpando señales? Por cada vez que confundí pudor con honestidad. Control con cuidado. Misterio con profundidad. Mateo fue quien apagó la computadora. No vuelvas a leerlo hoy. Necesito leer todo. No hoy. ¿Y qué se supone que haga? ¿Esperar a que me expliquen con delicadeza cómo me volvieron utilería legal? Él no se ofendió. No. Hoy se supone que duermas 3 horas seguidas si puedes. Mañana armamos la estrategia. Lo miré. ¿Por qué me estás ayudando? Mateo se encogió de hombros. Porque detesto a las familias que convierten el amor en infraestructura. No sonreí, pero casi. 7. Cuando por fin me contó la verdad. Música, noche, lluvia leve. Sebastián me pidió hablar sin abogados. Yo no quería. Fui de todos modos. Nos vimos en el departamento viejo de San Telmo, el mío, el que nunca quise vender aunque él insistiera en unificar patrimonio. Llegó solo, sin chofer, sin traje, sin perfume, sin ese blindaje impecable que tanto le conocía. Parecía más joven, y más cansado, y profundamente derrotado. Nos sentamos frente a frente, la mesa de la cocina entre los dos, como una frontera ridícula. Fui directo. Habla. Sebastián asintió. Nací alfa. Al menos eso decían todos los registros iniciales. A los 27 empecé a tener colapsos glandulares severos. Dolor, disfunción, crisis de saturación. Mi familia lo ocultó. Me medicaron. Me empujaron a seguir. Yo no dije nada. Hubo un procedimiento experimental. No autorizado. Querían estabilizarme. Salió mal. Perdí la funcionalidad completa y quedé reclasificado en reserva. ¿Reserva privada? Sí. ¿Eso es legal? No como lo hicieron. La rabia me subió como fiebre. Entonces no solo me mentiste. Tu familia armó un sistema entero para seguir fingiendo. Sí. ¿Y tú? Sus ojos se clavaron en mí. Yo acepté. Ahí estaba. La parte más simple. La más devastadora. No me obligaron. No tuve opción. No era muy joven. Acepté. ¿Por qué te casaste conmigo? Pregunté. Sebastián respiró hondo, como si esa pregunta sí lo pudiera romper. Al principio porque contigo podía respirar. Solté una risa amarga. Qué romántico. No me burlo, Emiliano. Yo sí. Alguien tiene que hacerlo. Él bajó la mirada. Mi familia buscaba a alguien presentable, discreto, sin ambición pública y con suficiente sensibilidad para volverme creíble. Sentí que la silla se me endureció debajo. Así que sí. Fui una selección estratégica. Al principio, sí. Cerré los ojos un segundo. No más uno. Porque si lo cerraba más tiempo iba a temblar. Y luego, su voz cambió. Luego te conocí de verdad. Abrí los ojos. Sebastián seguía ahí, sin máscara. Y me enamoré.
¿Qué palabra tan miserable puede volverse la palabra correcta cuando llega tarde? No tienes derecho a usar esa palabra. Tal vez no. No, Sebastián. No tal vez. No tienes. Silencio. Luego lo vi hacer algo que jamás le había visto. Fracasar en ordenar una frase. Yo no sabía cómo decirte quién me había vuelto. Pues empezabas por no casarte conmigo bajo mentira. Lo sé. No, no lo sabes. Si lo supieras, no me habrías metido a una casa llena de gente que me veía como barniz. Él apretó las manos. Yo nunca te vi así. No importa. Les dejaste verme así a ellos. Se quedó callado. Y yo supe que esa era la parte por la que nunca lo iba a perdonar del todo. No por su cuerpo, no por la reclasificación, no por el expediente médico, sino porque, incluso amándome según él, me dejó solo frente al sistema que lo protegía. ¿Mis firmas? Pregunté. Cerró los ojos. No autoricé que se falsificaran, pero permití que se sostuvieran cuando me enteré. Porque te convenía. Porque si desmontaba un documento, caían otros. Ah, ya. Entonces me sacrificaste por eficiencia procesal. No fue así. Me incliné hacia adelante. ¿No? Explícamelo de una forma en la que yo no sea el daño colateral de tu apellido. No pudo. Y fue en ese momento, no en la audiencia, no en la cafetería, no al leer los correos, sino ahí, en mi cocina, donde dejé de amar a Sebastián Valcárcel como esposo. Todavía me dolía. Todavía me importaba. Todavía podía reconocer al hombre herido frente a mí. Pero el amor, ese amor matrimonial, el que todavía esperaba retorno, ya no. Voy a seguir con la nulidad de cláusulas, le dije. Asintió. Lo sé. Y si esto tumba cosas más grandes, no me voy a detener. Lo sé. Y si te hunde el despacho. Por primera vez alzó la vista con una calma tristísima. Tal vez ya era hora. Esa frase sí parecía verdad. Pero llegó en ruinas. 8. El juicio donde su nombre dejó de protegerlo. Música. Orquestal. Tensión en ascenso. La audiencia final no fue elegante. Fue quirúrgica. La sala estaba llena. Prensa autorizada. Observadores del colegio de abogados. Gente del despacho. Viejos enemigos de los Valcárcel oliendo venganza como perros finos. Yo me senté recto. No firme. Recto. A veces eso basta. La jueza Telles abrió recordando que el asunto ya no se limitaba a la disolución conyugal, sino a la posible nulidad parcial del matrimonio por consentimiento viciado, el uso indebido de instrumentos patrimoniales y la ocultación dolosa de una condición registral esencial. Primero declaró Vera Baeza, la notaria. Una veta meticulosa que parecía hecha de papel bien doblado y culpa vieja. Mi abogada le preguntó si los anexos cuestionados del fideicomiso fueron explicados íntegramente al momento de la firma. Vera sudó. No en presencia del señor Rosas. ¿Quién instruyó que se integraran después? ¿El socio administrador? ¿Rodrigo Valcárcel? Sí. ¿Con conocimiento del señor Sebastián Valcárcel? La notaria dudó. La jueza intervino. Le recuerdo que está bajo protesta. Vera cerró los ojos un segundo. Sí. Él fue informado después y no ordenó retirar los anexos. No era el golpe más fuerte, pero sí el primero que cayó en público. Luego subió el director clínico implicado en la reclasificación reservada. Un hombre pálido, impecablemente peinado, que llevaba la vergüenza como si aún creyera que con buena dicción se disimula. Confirmó el procedimiento. Confirmó la pérdida funcional glandular. Confirmó la reclasificación. Mi abogada preguntó. ¿Se recomendó revelar esa información a futuros cónyuges antes de cualquier vínculo contractual? Sí. ¿Se hizo? No consta. ¿Se diseñó un mecanismo para mantener la imagen pública del señor Valcárcel como alfa plenamente funcional? La defensa objetó. La jueza permitió reformular. Mi abogada sonrió apenas. El expediente clínico incluyó observaciones sobre riesgo reputacional y continuidad sucesoria. El doctor tragó saliva. Sí. ¿Observaciones médicas? No. Administrativas. Un murmullo recorrió la sala. Administrativas. Hasta el dolor de Sebastián había sido gestionado como negocio. Después subió Rodrigo Valcárcel. Yo nunca había visto a ese hombre sentado donde no controla el micrófono. Su arrogancia seguía ahí, pero ya no limpia. La abogada empezó suave. Señor Valcárcel, ¿consideraba usted al matrimonio de su sobrino una decisión afectiva o estratégica? Ambas cosas pueden coexistir. No le pregunté eso. Le pregunté qué consideraba usted estratégicamente conveniente.
La sala respiró feo. ¿Conveniente para quién? Para la estabilidad del despacho. ¿Y el señor Rosas? Rodrigo me miró apenas, como si por fin entendiera que el objeto sí tenía voz. Era parte del entorno conyugal. Mateo, desde la banca lateral, apretó la mandíbula. Mi abogada no. Mi abogada olía sangre. Le mostraré un correo de su autoría. ¿Reconoce la frase cónyuge artístico? Sí. ¿Así se refería usted al esposo de su sobrino? Era una descripción interna. Y estabilización de percepción externa. Terminología de marca. ¿Marca? ¿Está hablando de un matrimonio o de un lanzamiento corporativo? Rodrigo calló. La jueza tomó nota. Y luego me llamaron a mí. Pausa. Música baja. Caminé al estrado con el corazón reventándome el pecho, pero la espalda recta. Juramenté. Mi abogada se acercó despacio. Señor Rosas, ¿amó usted al demandado? Podría haber dicho sí. Pero quise decir la verdad completa. Sí. Y por eso mismo esta mentira me tomó tanto tiempo entenderla. Se habría casado con él si hubiera conocido su reclasificación y el sistema de ocultamiento que la rodeaba. Respiré. Con su reclasificación. Sí. Con la mentira. No. La sala quedó quieta. Explique eso, por favor. Miré a la jueza, luego a Sebastián. Yo no me enamoré de Sebastián porque fuera alfa. Me enamoré porque creí que conmigo podía ser un hombre entero. Si me hubiera dicho la verdad, si me hubiera dejado elegirlo sabiendo quién era y qué había pasado, yo habría tomado mi decisión como adulto, como pareja, como alguien que lo amaba. Lo que no acepté, y no acepto, es haber sido incluido en una arquitectura de silencio sin mi consentimiento. Mi abogada asintió. ¿Qué sintió al descubrir que documentos con su firma fueron sostenidos sin autorización plena? Que mi amor había sido administrado por terceros. ¿Y por el señor Valcárcel? Tragué saliva. También por él. Mi voz no tembló hasta la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el daño principal que sufrió? Yo pensé en dinero, en obra, en reputación, en prensa, pero no, que me convirtieran en testigo decorativo de una historia que yo no acepté protagonizar. Hubo silencio, y entonces la defensa hizo lo único que podía hacer, intentar humanizar a Sebastián. Lo llamaron a declarar. Él subió al estrado sin pose. Juró decir verdad. Su propia abogada le preguntó si amó a su esposo. Sí. ¿Lo sigue amando? Los ojos de Sebastián encontraron los míos. Sí. Yo no aparté la mirada. Entonces vino la pregunta clave. ¿Ocultó información para defraudarlo? Larga pausa. Todos esperaban una pirueta legal. Una respuesta pulida. Una escapatoria de abogado estrella. Pero Sebastián hizo algo inesperado. Renunció a la maniobra. Sí, dijo. La sala entera se tensó. Su abogada palideció. ¿Perdón? Sí. Oculté información que sabía esencial. Al principio lo hice por miedo. Después por hábito. Luego por cobardía. Y cuando quise decir la verdad, ya había construido demasiadas cosas encima. La jueza lo observó. ¿Reconoce entonces que el señor Rosas no consintió plenamente las condiciones del vínculo? Sí. ¿Reconoce la permanencia indebida de anexos y sesiones no validadas por él? Sebastián cerró los ojos un segundo. Sí. ¿Reconoce que permitió que su familia y su despacho utilizaran el matrimonio para estabilización reputacional? Le tembló apenas la mano derecha. Sí. Nunca olvidaré esa escena. Porque no me devolvió nada. No reparó nada. No borró el abuso. Pero por primera vez en toda nuestra historia, Sebastián dejó de usar la inteligencia para huir de la verdad. Y se quedó dentro de ella. Desnudo. Sin nombre suficiente para cubrirlo. 9. El veredicto. Música. Tensión silenciosa. Luego resolución. La jueza Telles tardó 2 horas en volver. 2 horas donde nadie respiró normal. Cuando regresó, la sala completa se puso de pie. Yo apreté los dedos contra mis rodillas. Sebastián estaba al otro lado, quieto como una estatua cansada. La jueza comenzó a leer. Declaró probado que hubo ocultamiento doloso de información esencial para el consentimiento conyugal. Declaró nulas las cláusulas patrimoniales condicionadas a reputación y obediencia social. Declaró inexistente cualquier cesión válida de mi obra, imagen o estilo al despacho o al fideicomiso. Ordenó la inmediata restitución de derechos económicos y morales, sobre todo uso derivado de mis bocetos. Impuso sanciones procesales al despacho por inserción irregular de anexos. Luego vino la frase que terminó de derrumbar a los Valcárcel. Esta autoridad considera acreditado que el matrimonio fue utilizado, al menos en parte,
como estructura de legitimación reputacional para sostener una identidad jurídica y sucesoria incompletamente revelada. Tal circunstancia vulneró la autonomía del consentimiento del señor Emiliano Rosas y lesionó su dignidad relacional. Dignidad relacional. Nunca había oído esa expresión. Y, sin embargo, me atravesó. Porque sí, eso era exactamente lo que me habían quitado. No solo paz, no solo confianza, la dignidad de haber sido amado como sujeto, y no administrado como soporte. La jueza siguió. En consecuencia, se decreta la disolución del vínculo y se ordena remitir copia certificada de esta resolución al Colegio de Abogados, a la Autoridad Registral Biomédica y a la Fiscalía Especializada en Fraude Documental para los efectos conducentes. Hubo un murmullo fuerte. En términos simples, no solo perdían el divorcio. Se abría la puerta para que el sistema entero revisara la farsa. Sebastián no se movió. Rodrigo sí. Se inclinó hacia sus abogados, furioso, lívido, como un hombre viendo por primera vez que su apellido no sirve contra todo. Yo me quedé quieto. No lloré. No sonreí. No sentí triunfo inmediato. Solo cansancio. Ese cansancio raro que llega cuando por fin se nombra una herida que llevabas meses intentando explicar. La jueza cerró el expediente. Se levanta la sesión. Todos comenzaron a moverse. Reporteros. Secretarios. Abogados. Guardias. Yo me puse de pie lentamente. Sebastián también. Por un segundo pensé que vendría hacia mí. No lo hizo. Se quedó en su lugar. Y con una distancia exacta, casi sagrada, inclinó la cabeza. No como abogado. No como Valcárcel. No como Alfa. Ni siquiera como ex esposo. Sino como hombre que por fin entendió la magnitud de lo que rompió. Yo asentí apenas. Eso fue todo. No hubo abrazo. No hubo reconciliación pública. No hubo escena melodramática en escalinatas. Gracias a Dios. Hay dolores demasiado serios para convertirlos en espectáculo. 10. ¿Cómo se desmorona un apellido? Música. Más fría. Más amplia. Las semanas siguientes fueron un incendio elegante. Valcárcel y de la Vega suspendió temporalmente a 3 socios, entre ellos Rodrigo. La autoridad registral abrió investigación por manipulación de reserva biomédica. Varios clientes retiraron cuentas. El Colegio Jurídico inició procedimiento de revisión ética contra Sebastián por ocultamiento material en instrumentos vinculados a su imagen profesional. Y por primera vez en años, la ciudad entera habló de algo que antes solo se susurraba. La manera en que ciertas élites alfas seguían tratando la clasificación secundaria como capital hereditario. No me alegraba del todo, porque dentro de ese derrumbe también estaba Sebastián. Y aunque ya no fuera mi esposo, aunque lo que me hizo fuera imperdonable en muchas capas, yo conocía la parte humana de su tragedia. Sabía que también lo habían triturado. Pero una cosa es comprender el origen de la violencia, y otra muy distinta aceptar seguir viviéndola. Mateo me ayudó a recuperar mis archivos. El despacho había usado reproducciones de mis trazos en 2 campañas de marca, 3 folletos institucionales y una memoria anual. Todo tuvo que retirarse. Cuando me entregaron las cajas con copias, originales y contratos, me temblaron las manos. ¿Quieres que revise yo?, preguntó Mateo. Negué. No. Quiero ver exactamente cuánto ocuparon de mí. Nos sentamos en el piso de mi sala. Carpetas, láminas, impresiones, pruebas de color. Y entonces encontré algo que me dolió de una forma distinta. Una fotografía de una campaña interna donde Sebastián aparecía de perfil, en su oficina, con uno de mis bocetos enmarcado detrás. Era un dibujo que yo le hice una noche en casa, descalzo, leyendo. No era para el despacho. No era para marca. No era para nadie. Era una forma de amor. Y ellos lo habían colgado como utilería institucional. Mateo vio mi cara. No dijo cálmate. No dijo todo pasa. Nomás se sentó más cerca. Puedes enojarte, dijo. No le debes compostura a nadie. Y entonces sí lloré. Pero distinto a la primera vez. No por ingenuidad. No por pérdida. Lloré de rabia. De esa rabia limpia que finalmente deja de estar confundida con nostalgia. Días después, Sebastián me envió una carta. No un mensaje. No un correo. Una carta escrita a mano. Tardé 3 días en abrirla. Decía, Emiliano, no te escribo para pedirte nada. No te escribo para explicarme, porque ya entendí que muchas explicaciones solo son nuevas maneras de ocupar espacio en el daño ajeno. Te escribo para dejar asentado, aunque no me absuelva, algo que debía haberte dado desde el principio,
verdad sin estrategia. Si te elegí por razones incorrectas al principio. Si permití que otros tocaran nuestra vida como si fuera propiedad del apellido. Si callé por miedo. Y si te amé de una manera insuficiente. Porque el amor que no protege la libertad del otro termina pareciéndose demasiado al uso. Estoy renunciando al despacho. También voy a declarar contra Rodrigo y contra la estructura que sostuvo todo esto. No lo hago para que regreses. Sé que no debes hacerlo. Lo hago porque, si alguna vez quise merecerte, esa posibilidad ya no está en tenerte, sino en dejar de mentir. Fuiste lo único verdadero que tuve. Lamento haberte querido tarde y mal. Sebastián, leí la carta 2 veces. Luego la guardé. No la rompí. No la besé. No la contesté. Algunas disculpas no reabren puertas. Solo cierran bien la última. 11. Lo que hice con mi nombre después. Música, respiración, luz. Volví a dibujar. No juicios ajenos. No al principio. Me costó. Durante meses, cada sala me recordaba el sonido de mi propia vida volviéndose prueba. Así que renuncié al tribunal. La gente pensó que huía. En realidad, estaba eligiendo no volver a convertirme en espectador de mi propia herida. Con el dinero recuperado y una indemnización derivada de la explotación de mi obra, alquilé un local pequeño en la colonia antigua. Blanco, techos altos, ventanas anchas. Le puse margen, estudio de ilustración legal y memoria gráfica. La idea era simple: trabajar con colectivos, periodistas, víctimas y defensas civiles que necesitaran reconstrucción visual ética de procesos donde la imagen oficial suele deformar la verdad. Ya no quería dibujar poder. Quería dibujar lo que el poder borra. Mateo me ayudó con la constitución legal del estudio. Seguía apareciendo con cafés que yo no le pedía y soluciones que yo no sabía que necesitaba. Una tarde, mientras colgábamos los primeros marcos, me preguntó: ¿te molesta si te digo algo personal? Depende. Desde que te conocí, me impresiona que no te hayas endurecido del todo. Seguí acomodando una lámina. ¿Eso era un cumplido? Era preocupación. La gente buena a veces confunde sobrevivir con quedarse disponible para el siguiente daño. Ahora sí lo miré. ¿Y tú qué crees que estoy haciendo? Mateo sonrió un poco, aprendiendo la diferencia. Había algo muy distinto en él. Nada performático. Nada de esa intensidad masculina de yo te salvo. Mateo no quería rescatarme. Quería hacerme espacio. Y para un Omega que venía de haber sido convertido en función, eso se sentía casi revolucionario. Poco a poco empezó a quedarse más tiempo. A ayudarme con contratos. A discutir conmigo textos para exposiciones. A pelearse con el proveedor de marcos como si fuera litigio constitucional.